Hay sesiones donde la oposición preferiría que las cámaras no giraran hacia sus escaños. En la de hoy, Comisión Permanente, 5 de agosto de 2026, veréis los momentos más destacados. La diputada Beatriz Navarro pidió algo simple, que enfocaran las bancas del PRI y del PAN. Estaban casi vacías. Quien cobra debe venir a devengar su salario, les dijo, con los curules desiertos de fondo. Y entonces subió Gerardo Fernández Noroña, y en lugar de adjetivos trajo la cuenta. Le recordó al PRI sus gobernadores procesados por vínculos con el crimen organizado. Le recordó al PAN que tiene preso a Genaro García Luna, y les puso enfrente el Fobaproa, chincocha 52,000 millones de pesos que, con los años, le han costado al país más de 2 billones. Del otro lado, el priista Manuel Añorbe intentó voltear la mesa hablando de ley censura. No le alcanzó. A continuación, la sesión completa. A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros integrantes de esta comisión permanente, me dirijo a Morena, al PT y al Verde, y nada más creo que veo a un senador del PRI. Los demás, pues no les importa si el pueblo de México les paga, porque ellos se van de pachanga al parecer. Y les invito a los medios que están hoy aquí, que volteen sus cámaras para donde se sientan en los escaños, porque están hoy solos. Ni siquiera está la diputada que siempre dice, yo sí vine. ¡Qué vergüenza! No tienen ni respeto ni amor al pueblo, ni dignidad, porque quien cobra debe de venir a devengar su salario. ¿Me permite, diputada? ¡Qué vergüenza! Sí. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto? Para solicitar a través de usted, presidenta, si la oradora nos permite que le realicemos una pregunta. ¿Permite formular una pregunta al diputado? Claro que sí. Sí, adelante, diputado. 1 minuto para formularla y 2 para contestar la oradora. Gracias, presidenta. Diputada, valdría la pena que nos ayudes para que comprenda la oposición y sobre todo el pueblo de México qué se entiende por las audiencias, porque aquí hay alguna confusión sobre eso. Y luego, ¿qué se entiende por código de ética? Y ¿qué se entiende por persona defensora? Porque veo que andan muy extraviados los amigos de la oposición y pues por lo menos para los que estén, ya veo muy poquitos, no cumplen con su tarea, la dieta no es poca. Y entonces, ojalá que nos puedas ayudar. Claro que sí, con mucho gusto, diputado. Mire, pues, el tema que estamos debatiendo hoy en esta tribuna es justamente los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que más adelante voy a pedir en moción de ilustración que se haga lectura de qué son los derechos de las audiencias, porque está constituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por cierto, reforma que el mismo PAN, más bien el mismo PRI, votó en el 2013. Y bueno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitió la consulta, el proceso de consulta de los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Dura 20 días y es del 27 de julio al 21 de agosto y pueden entrar las personas al portal, a la dirección que dice lo siguiente, portal.crt.gov.mx/consulta pública. Y como lo describe en el anexo único en el título primero, las disposiciones generales de esta propuesta de lineamientos generales, en su artículo 3º, fracción segunda, dice lo siguiente: audiencias son personas titulares de derechos que perciben y consumen contenidos audio o audiovisuales provistos a través del servicio de televisión abierta y radio, servicio de televisión y audio de paga o generadores por las programadoras según corresponda. Y luego, usted me preguntó que qué era el código de ética. En la fracción cuarta menciona el Código de Ética, que es un documento que contiene un conjunto de principios, reglas y valores adoptados por las concesionarias de televisión abierta y radio, así como por las concesionarias de televisión y o audio de paga, en los que se basa y estructura la provisión de los servicios que prestan en relación con las audiencias y protección de sus derechos. Y luego, usted me hace pregunta respecto a las personas defensoras,
que las personas son personas físicas designadas por la concesionaria de televisión abierta y radio, o en su caso de televisión y audio de paga, inscrita ante la comisión, cuya obligación es recibir, registrar, responder o documentar, procesar y dar seguimiento a las quejas observadas, reclamaciones, sugerencias, peticiones o señalamientos de audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Se garantiza y se busca garantizar solamente lo que dice el derecho de las audiencias en materia constitucional. Como lo digo siempre, ustedes son mentirosos y traidores a la patria. Tan es así que ni siquiera vienen a devengar el sueldo. Vinieron aquí a decir que queríamos limitar el derecho de la expresión y que la gente pueda acceder a la información. Ustedes quieren seguir dando noticias y como medio y poder fáctico quieren seguir controlando la posibilidad de que la gente pueda percibir la realidad de este México profundo que ustedes, por cierto, que ni conocen. Son de lo peor. Bueno, no hablamos de censura, hablamos de regular a quienes durante décadas confundieron información con mentira organizada. Y esta disputa es precisamente el corazón de la guerra semántica que hoy expongo en esta tribuna, porque nosotros vamos a apostarle siempre a hablar con elementos históricos y desde la verdad. Esa es la diferencia entre el priismo y el MacPrian, que están bien organizados para seguir engañando al pueblo. Por cierto, quiero decirles, a mí me tocó vivir, yo soy 132, cuando Enrique Peña Nieto, su presidente espurio, fue a la Ibero y lo abuchearon, lo corrieron, le cuestionaron. Se tuvo que ir a esconder adentro del baño, imagínense ustedes. Y todos los medios como Nado Sincronizado salieron a decir que lo habían recibido con mucho afecto y bueno, nosotros nos organizamos para comenzar a luchar contra su cerco mediático. Qué bueno que llegó aquí una persona que siempre está, pero que ahora ni ella estaba. El humanismo mexicano que impulsa la cuarta transformación parte de una convicción sencilla y profunda. La dignidad de las personas exige que sean sujetos y no objetos de la información. Un pueblo bien informado decide con libertad. Un pueblo desinformado solo puede obedecer. El derecho de audiencias no es una concesión ocurrente del Estado hacia la ciudadanía, es una exigencia de la dignidad humana frente a medios que durante décadas confundieron su línea editorial con la verdad absoluta. Le pido por favor, ya para cerrar, una moción de ilustración a la mesa directiva, si me la puede conceder, del artículo 6, por favor, se las había hecho llegar con anticipación. Se concede la moción de ilustración. Solamente les solicito a los oradores que antes de que concluya su tiempo me soliciten estas mociones de ilustración. Artículo 6 constitucional. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Apartado B, fracción segunda. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Gracias. Todo esto a lo que tiene derecho el pueblo es a lo que ustedes no quieren que tenga acceso a nuestro pueblo, el pueblo de México. Y ya para decirles lo siguiente e ir concluyendo, porque ya se me acabó el tiempo. Estos que pasan, estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes, se creen omnipotentes. ¿Pero qué creen? Si no están aquí, no tienen asistencia, a lo mejor en el tablero, pero el pueblo de México hoy le queda claro que a ustedes no les importa y que ustedes le van a seguir apostando a que los poderes fácticos quieran controlar la realidad del México profundo. ¡Que viva el pueblo de México! Y vamos a seguir dando el debate, porque ustedes no van a seguir comprando el porvenir de nuestra patria. Muchísimas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Ya se había ido todos los de la oposición. Yo pensé que el horario del basurero de la historia era de 11 a 3, porque ya no estaba nadie. Ya vinieron algunos a hacer presencia porque sabían que íbamos a reclamar esto. ¿Por qué es tan importante este debate?
El 2001, hace 25 años, Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo, llevaba 2 años prófugo de la justicia acusado de vínculos con el narco. Fue apresado y enviado al penal de alta seguridad de Almoloya, 6 años. Luego estuvo 3 años más o menos en un penal de la Ciudad de México esperando la resolución de un juicio de extradición que había solicitado el gobierno de Estados Unidos. Fue extraditado a Estados Unidos y estuvo también más o menos 6 años preso y luego se le devolvió a México para que terminara su condena en México y a esta hora, Mario Villanueva Madrid vive en arresto domiciliario en su casa en Chetumal. Fue el primer gobernador en ser procesado por vínculos con el crimen organizado. Nosotros a partir de ese momento le dijimos al PRI narcogobierno y narcopartido, nunca. Tienen 10 gobernadores sometidos a proceso y sentenciados por vínculos con el crimen organizado. Acción Nacional, que tiene una desvergüenza monumental, tiene preso nada menos que a Genaro García Luna por vínculos con el crimen organizado. Cuando usurpaba la presidencia Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sostuve que él también estaba vinculado al crimen organizado y nunca dijimos que todo Acción Nacional estaba vinculado al crimen organizado. ¿Por qué la oposición no quiere que haya un código de ética, derechos de las audiencias, derecho de réplica, posibilidad de reclamar entre publicidad, información, opinión de los que tienen un micrófono en los medios de comunicación? Por la sencilla razón de que quieren continuar con su campaña de intriga, dolosa, mentirosa, falsa, ruin, en contra de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, diciendo que estamos vinculados al crimen organizado, siguiendo las líneas que les dicta el gobierno de Estados Unidos, haciendo una tarea deleznable en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra patria y apostando todo su exiguo capital político a que de esa manera pudieran regresar al gobierno. Es realmente una situación. Permítame, senador. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto? Para solicitar a través suyo, si el orador nos permite, que le realicemos una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Con mucho gusto, no me lo esperaba. Claro. Adelante, diputado, 1 minuto para formularla y posteriormente el orador 2 minutos para responderla. Muchas gracias. Senador, entendemos que estamos en la ruta de 2 visiones de nación, 2 visiones de patria, en prácticamente todo, no hay duda de eso. Pero, ¿por qué tú consideras que la oposición no logra hilar una propuesta que nos mantenga, digo, más avispados? Porque no veo por dónde cuaje algo. ¿Tú a qué crees que se debe? Porque no hay tema que puedan atinarle. Sí, muchas gracias por la pregunta. Iba a poner como moción de ilustración: Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, no viene nunca a las sesiones, pero va al chacalómetro, que le dice. Y ahí declara, y todo lo que declara lo sacan como si hubiera estado en parte del debate. Hoy dijo que queremos intimidar a los medios y callar a la oposición. ¿Quién quiere callar a la oposición? ¿Quién quiere intimidar a los medios? Nadie. Viven la mayor libertad que hayan tenido. ¿Por qué? Es buena pregunta. ¿Por qué en cada tema mienten? ¿Por qué intrigan? ¿Por qué tergiversan? ¿Por qué sirven a los intereses del capital extranjero, de gobiernos extranjeros? ¿Por qué? Es una pregunta que debe responder el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Porque es un error. Porque ellos no están siendo oposición, están siendo traidores a la patria y traidores al pueblo. Y hay quien dice que esto que aquí sostenemos en tribuna, que cómo lo demostramos, pues si ya anunció Alejandro Moreno Cárdenas una gira interplanetaria para ir a decir que nuestro gobierno es una dictadura comunista, narca, represora, que está dispuesto a pagar con la vida. Si trae 6 guaruras con armas largas y camionetas Suburban blindadas,
¿Quién de nuestro movimiento se mueve así? A menos que tenga amenazas del crimen organizado y que tenga un dispositivo de seguridad que le haya asignado el Estado mexicano. Nadie. O sea, yo creo que la oposición está desesperada y quien se desespera hace tonterías. Es el mejor diagnóstico que puedo hacer de ellos, que están siendo tontos útiles a los intereses más deleznables y que están representando lo que el pueblo no quiere más. Bueno, que se quejen de censura del INE. El INE no se toca, decían antes de la elección del 2024. Y los de la Marcha Rosada de la Colina ahora tienen preso a Rufo Appel por hacerle daño por miles de millones de pesos importando combustible sin pagar los impuestos correspondientes. Todavía no tienen votos y ya tienen un preso y dicen que es preso político. Es que el nivel de caradura de la oposición es impresionante, es el mundo al revés. Pareciera que en tribunas están hablando a ellos mismos, de lo que son, de lo que representan, de lo que el pueblo no quiere más. Y no se dan cuenta. Yo más bien, tu pregunta que mucho agradezco, se la haría al PRI, al PAN y al PRD. ¿Por qué son así? ¿De verdad creen que ese camino los va a llevar a recuperar la presidencia de la República? Es más, aquí les digo, el PRI y el PAN acordaron validar el fraude electoral de 88 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la Cámara de Diputados, que era colegio electoral. El PRI y el PAN validaron el daño más grande económico que hay en el país, que es el Fobaproa, que era de 552 mil millones de pesos, le ha costado más de 2 billones de pesos, más de 2 millones de pesos al país, y todavía se les debe más de 1 millón de pesos y tendríamos que crecer al 3.5% para pagar en 2080. Ese es el, bueno, ya ni decir de los muertos, de los perseguidos, de las desapariciones forzadas, de los asesinatos de líderes campesinos, líderes obreros, líderes políticos. Les aventaban los tráilers y los mataban en carretera, como a Cloutier. Bueno, mataron a su candidato a la presidencia, Colosio, mataron a su líder de la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu. Es que se llevan pesado, inclusive entre ellos mismos. Su partido surgió del asesinato de su líder, Álvaro Obregón. Y hoy vienen a la tribuna a querernos hablar de política. Bueno, trajeron a Zedillo a darnos cursos de cómo hacer las cosas cuando Zedillo el 5 de diciembre apenas tenía 4 días en la presidencia y desapareció la Corte en un mes. Y dejó al país sin Suprema Corte todo enero de 1995. Vienen a decirnos de control del Poder Judicial, vienen a decir el pacto del usurpador de Calderón con los medios para que callaran la violencia brutal que había producto de sus vínculos con el Chapo Guzmán, y vienen aquí a decirnos que la libertad, que se envuelven en la bandera de la verdad, de la justicia, de la defensa de los mejores intereses del pueblo. No los defendieron nunca. Hoy menos los pueden defender porque ustedes son títeres del gobierno de Estados Unidos. Termino, senadora presidenta, me he pasado un poco, pero es que no había venido y ya les faltaba su medicina a estos jóvenes. Es terrible, terrible su comportamiento. Pero una cosa les digo y con eso cierro. Están en las páginas más negras de la historia reciente del país. Sus nombres, si llegan a aparecer, estarán del lado de las peores causas y nuestros nombres estarán siempre en las mejores causas del pueblo de México. Larga vida a la Cuarta Transformación, larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a la libertad de expresión y larga vida a una república independiente y soberana que solo será posible con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Tiene la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI. Déjenme decirles y darles una muy mala noticia. Los votantes ya sancionaron el pasado y ustedes no pueden con el presente. Les estalló en las manos ya
la realidad del desastre que está dejando Morena. Violencia indesmedida, huachicol fiscal, refinerías clandestinas, por supuesto señalamientos, imputaciones para ilustres miembros de Morena, gobernadores imputados, una gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que quiere ser informante o quiere ser testigo protegido. Esto es lo que le está pasando a su movimiento. Esa larga vida ya se redujo a nada. Simple y sencillamente es una realidad que por supuesto ustedes conocen. Además, como no pueden contener el desastre, simple y sencillamente tratan de descalificar lo que es una realidad. No pueden tapar el sol con un dedo. Ahí está todas las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, los negocios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. El reclamo del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que no le digan Andy. Y por supuesto, desde aquí le decimos y seguiremos diciéndole Andy. La ley censura lo que quiere como objetivo es terminar con la libertad de expresión, hacer un traje a la medida de lo que se quiere desde las mañaneras y obviamente, como perdieron la narrativa, hacer una narrativa a modo de la 4T para que el manto de impunidad continúe siempre cubriendo todos los escándalos de los miembros de la 4T. Y termino, Presidenta. Aquí lo que quieren con los defensores de las audiencias es tener representantes de la 4T y que suene la chicharra para callar lo que les incomoda. Pero ahí está el código de ética de la 4T. Código ¿Me permite, de ética, senador? No incomodar al poder, no gestionar la narrativa oficial, no criticar demasiado. La verdad la define el gobierno. Código de ética autoritario. Si no dices lo que yo quiero, te sanciono. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí. La diputada Verónica Pérez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, Presidenta, con su venia. Para quienes hoy vienen a citar artículos a conveniencia, les recuerdo que el artículo 7º de nuestra Constitución es clarísimo. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Y además establece que ninguna ley ni autoridad puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos, ni establecer censura previa. Y la propia ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en el apartado de los códigos de ética y los lineamientos de la Comisión, señala expresamente que estos deben garantizar la plena libertad de expresión, la libertad editorial, la libertad programática y evitar cualquier tipo de censura previa sobre los contenidos. Así que no quieran utilizar la ley para hacer exactamente lo que la Constitución y la propia ley les prohíben. Y termino con algo muy sencillo. Los gobiernos pasan, los partidos pasan, los presidentes pasan, pero cuando un país empieza a perder sus libertades, recuperarlas cuesta generaciones. Hoy no estamos defendiendo a un medio de comunicación ni a un periodista. Estamos defendiendo el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a informarse, a opinar y disentir sin que el gobierno les diga que pueden escuchar, que pueden creer o que pueden decir. Porque el día que el poder decida cuál es la verdad oficial, ese día habrá dejado de escuchar al pueblo. Y un gobierno que deja de escuchar a su pueblo está condenado al basurero de la historia, como ustedes mismos lo dicen. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario de Morena. Y este día en hechos, porque los hechos del día son los verdaderos, los de la noche, no lo sé. Esos que lo definan las audiencias. Para empezar,
Quiero decirles que esta es la segunda parte de lo que publiqué ayer en mis redes sociales. Vámonos con esta segunda parte porque lo que se dice hay que probarlo. Por favor, Presidenta, no le voy a pedir como tal una moción de ilustración, pero sí quisiera que lo que voy a leer pueda ser proyectado para que pues vean qué documento es y no vayan a querer Con aquí mucho gusto que se tergiversarme la información. proyecte el documento y si lo pueden amplificar un poco más. Muchas gracias, Presidenta. Si Sí, podemos adelante. amplificar el documento, el título del documento dice Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos con respecto a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta minuta es del 2017, ¿ok? Cuando reforman por segunda ocasión el derecho de las audiencias. Y fíjense, donde está ese inciso, el B, dice obligación de los concesionarios. En cuanto a las obligaciones de los concesionarios de redes de telecomunicaciones, se establece lo siguiente. Cada concesionario deberá emitir libremente un código de ética y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o posterior del instituto o de la autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo instituto u otra autoridad. Siguiente punto. Los códigos de ética deberán difundirse en el portal de Internet de cada concesionario. Serán presentados al Instituto para su inscripción en el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión por parte del concesionario. Regirán integralmente la actuación del defensor de la audiencia e incluirán los principios rectores que se compromete a respetar el concesionario ante la audiencia. Abajo, el siguiente punto, los concesionarios designarán libremente al defensor de la audiencia, sin que el instituto u otra autoridad tengan facultad para intervenir u opinar de manera previa o posterior a ello, pero su nombramiento deberá inscribirse en el Registro Público de Concesiones dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su elección. Y siguiente punto, hasta aquí voy a leer nomás. Las respuestas a las reclamaciones, quejas y sugerencias que reciban los concesionarios deberán responderse por medio del defensor de la audiencia en los plazos previstos en el Código de Ética del concesionario. De casualidad, compañeras y compañeros, ¿les suena familiar lo que acabo de leer? Esto que querían poner en la ley son en el 2017, a petición de una reforma presentada entre el PAN y el PRI y compañía, es lo mismo que está en los lineamientos que están sujetos a consulta ahora. ¿Y qué fue lo que dijo un ilustre panista que, por cierto, hay otra hoja, todavía hay más, el dictamen está público en la página del Senado de la República? Vámonos a la opinión que da Javier Lozano. ¿Lo ubican? ¿Saben quién es Javier Lozano? El que es el flamante asesor de la gobernadora de Chihuahua, de la Maru Campos, esa que habla y que solita se revuelve, no hay que ayudarla. Voy a leer una partecita de lo que dijo para apoyar este dictamen. Les puedo decir que esta es una buena minuta o es un buen dictamen. Es un buen proyecto de reforma legislativa, porque al tiempo de armonizar los derechos de las audiencias, estamos defendiendo dos derechos humanos fundamentales: libertad de expresión y derecho a la información. Entonces díganme los panistas, ¿por qué están diciendo que es censura? Hipócritas, mentirosos. ¿Por qué lo están diciendo? Si es tal cual lo que se puso en aquel momento en la ley, datos, no relatos. Y todavía para acabarla, y con esto voy a concluir, Presidenta, la Suprema Corte invalida esto, pero lo invalida por procedimiento. Más que por lo que dice, lo invalida por procedimiento. Y hoy no se está colocando en la ley todo lo que les acabo de comentar y lo que ustedes ya saben. Se está poniendo unos lineamientos, porque en la ley podría sonar que es retroactivo a el derecho de las audiencias. Por eso va en lineamientos. Entonces, el tiempo siempre nos da la razón a los que luchamos por los derechos que nuestro pueblo merece. Y les voy a decir,
¿Cómo simularon entre el PAN y el PRI? Concluya, ¿Cómo senadora. simularon, cómo construyeron el teatro para que los derechos de la audiencia que pudieron en el 2013 los quitaran en el 2017? Ingresan el derecho de audiencias en el 2013. Posteriormente le piden al Instituto de Telecomunicaciones, al Federal de Telecomunicaciones, Concluya, que sobreregulen sus senadora. lineamientos. Después esa sobreregulación fue la que provoca la reforma del 2017, que es lo mismo que ahora está a consulta. Y entonces la Corte invalida por procedimiento y adiós derecho de audiencias del pueblo de México. Hasta que llegó la Cuarta Transformación y los vamos a volver a echar a andar. su Aquí tiempo. se defiende al pueblo de México, porque como dice mi amigo Noroña, aquí solo manda el pueblo de México y nadie más. Y con eso les compruebo, hipócritas, corruptos Concluya, y por defensores favor, del senadora. crimen organizado. Esos son ustedes. Concluya. ¡Al tiempo, señores!